¿Qué tal? Buenos días, nosotros somos el equipo 4. En esta ocasión vamos a estar con ustedes Soch, Fati, Olive y Brindis. Les vamos a explicar lo que son las torres de aspersión. Son equipos de control de emisión de gases y partículas. La presentación se va a dividir en 3 partes, donde vamos a ver los fundamentos, los datos típicos de operación y al final les vamos a presentar un ejemplo de cómo se aplica esta clase de equipos de control en un proceso industrial. Los fundamentos de operación de una torre de aspersión. Bueno, este tipo de dispositivos van a tener como objetivo mejorar la calidad de los gases que son emanados a la atmósfera y pues se basan en la captación de partículas por impacto. Por lo tanto, tienen una alta eficiencia para la colección de partículas gruesas. Este es un sistema líquido-gas en el que pues interaccionan un líquido y un gas. Su funcionamiento se va a basar en que por un costado de la torre de aspersión va a entrar el gas que se va a dirigir hacia la parte superior de la torre, mientras que los aspersores que se encuentran en el centro van a emitir el fluido líquido que va a dirigirse de arriba hacia abajo. Entonces, mientras el gas se dirige hacia arriba, el fluido líquido se dirige hacia abajo, haciendo que el gas de cierta forma se lave y todos los contaminantes que son recolectados por este líquido que se emite de los aspersores se colecta en la parte de abajo de la torre de aspersión y por la parte de arriba de la torre solamente emana un gas, pero ya limpio, ya sin contaminantes. Bueno, ahora que ya hemos entendido qué son las torres de aspersión y cómo funcionan, hablaremos sobre los datos típicos de operación. Primero, el tamaño de partícula que controlan. Bueno, las torres de aspersión dependen principalmente de la recolección de partículas por impacto y por lo tanto, estas pues tienen eficiencias de recolección altas para material particulado grueso. La eficiencia de remoción para una torre de aspersión es del 90%, lo cual es ideal para utilizar este aparato con la finalidad de captar partículas de 5 micrómetros o más. Y bueno, también vamos a hablar sobre los tipos de gases y el tipo de gases con los que este equipo trabaja tiene que ver directamente con el líquido que se utiliza para captar las partículas y los contaminantes. Estos deben de ser solubles en el líquido que se utiliza y bueno, en el caso del agua, una molécula polar puede captar gases como dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno y dióxido de nitrógeno. Bien, otro de los datos típicos de operación pues incluye la temperatura, el caudal o flujo de gas que se va a tratar y la eficiencia general de este tipo de equipos de control. De acuerdo a la temperatura, tenemos que para los gases residuales en los cuales el material particulado va a ser controlado, el rango de temperatura va generalmente de 4 a 370 grados Celsius. Esto depende mucho del proceso. Y para cuando son gases, como ya nos explicó Fati, va de 4 a 38 grados Celsius. También aquí es importante señalar que las torres de aspersión pueden tener diferente diseño. En este caso pueden ser cámaras de forma prismática, rectangular, o también pueden ser incluso de forma cilíndrica y ahí van a aprovechar también la fuerza centrípeta que va a hacer que al momento de girar el gas va a impactar también estas partículas o estos gases contra las paredes del equipo y de esta forma va a precipitar de manera más fácil el contaminante y va a ser arrastrado hasta el final. También puede ser que este tipo de equipos tengan la aspersión a contraflujo o en perpendicular.
En cuanto al caudal, las proporciones del flujo del gas típicas van de los 0.7 a los 47 metros cúbicos sobre segundo a condiciones estándares, pero pues eso también depende mucho del proceso en el que se vaya a ocupar. Y como ya nos explicaba Fati, también estos equipos tienen una eficiencia de remoción distinta. Por ejemplo, para el dióxido de azufre varían del 80% a más del 99%, también dependiendo del tipo de reactivo que se utiliza y el diseño de la torre de aspersión, como ya les comentaba. Y, por ejemplo, para compuestos orgánicos volátiles, la eficiencia de recolección es del 50 al 95%. En general, ya sin hacer distinción entre material particulado y gases, podemos decir que la eficiencia de operación de estos equipos es del 80%. Bien, ahora vamos a hablar de estas aplicaciones en la industria. Ahora, estas son utilizadas para el control de emisión de partículas en las siguientes operaciones. Por ejemplo, molturación, industria de pigmentos, planta de fertilizantes, incineradores y secadores de agregados en las plantas de asfalto. Ahora, este es un ejemplo más específico. Es un sistema de tratamiento para una fábrica de fertilizantes. Primero hablemos de la empresa. La empresa que propone este sistema es Fertinagro Biotech y su objetivo básicamente se basa en lograr el cumplimiento de los límites legales de emisión de contaminantes atmosféricos. Aquí en el diagrama se puede ver el diseño del sistema de lavado de gases y consta de 3 etapas. En la primera está un ciclón, que aquí se eliminan las partículas de mayor diámetro, seguido de un lavado de Venturi, en donde se eliminan las partículas de diámetro inferior y gases. Como medida adicional y tercera etapa, se añade una torre de aspersión. Aquí se busca eliminar las partículas de tamaño inferior a 25 micrómetros, debido a que estas son las más difíciles de captar. Ahora, se eligió esta torre de aspersión por su sencillez en el diseño, lo que conlleva a unos bajos costos operativos y de mantenimiento. Y bueno, esto sería todo por nuestra parte. Aquí están nuestras referencias consultadas. Muchas gracias.